fazer referência, mas é justamente o momento em que houve a apreensão e o famoso decreto proibindo a entrada dos tuk-tuks em Tabatinga. Pode passar. Só a frase famosa de um taxista brasileiro ao falar dos tuk-tuks, que é essa história, né? O clandestino e o ilegal é o outro. São todos clandestinos, cerca de 300. E aí vem toda uma história de como aquela frase também é famosa. Há uma lei aí brasileira, vamos usar essa lei para proibir a entrada de tuk-tuks em Tabatinga. Pode passar. Esse é o decreto, né? Decreto assinado pelo prefeito de uma semana, presidente da Câmara. E uma outra situação, a quarta nessas dinâmicas, é a situação em ilegal dos dois lados, mas tolerado, não fiscalizado em um ou dois lados. Que o exemplo mais interessante nessa fronteira, que eu acho, é sem dúvida em torno do uso do capacete ao passar entre Tabatinga e Letícia. Claro que essas coisas têm uma dinâmica própria. A partir de 2006, Letícia passa a exigir a obrigatoriedade do uso do capacete. O que os brasileiros faziam? Colocavam o capacete só na hora de atravessar a fronteira. 2. Começou a existir um comércio de capacete no limite fronteiriço. Pessoas alugando capacete a 50 e a R$1 para poder você, na fronteira, pegar o capacete, passar e na volta retirar o capacete, né? Então, ou seja, todas essas questões depois, em 2010, 2011, por aí, a polícia colombiana proibiu esse comércio tão próximo, e aí as pessoas começaram a comprar os seus capacetes, mas levar no braço ou no colo e só colocar quando atravessar o limite. Tem uma frase muito legal de um dos nossos interlocutores, que é o seguinte: ao voltar de Letícia e tirar o capacete, é como adquirir uma nova liberdade, né? Ou seja, aquela prisão do capacete na ida e na volta. Então, ou seja, essa questão é muito interessante em torno disso. Pode passar. E isso aqui é a história do legal e ilícito nos 3 países e outras fronteiras entre o legal e o ilegal no tráfico de drogas. Ou como que, nessa situação do ilegal e ilícito nos 3 lados, você tem a situação também de mais fiscalizado de um lado e menos fiscalizado do outro. O Peru é sempre visto como um lugar menos fiscalizado. E a situação em que esse tráfico, ao longo dessa história recente, pelo menos da década de 70 para cá, alimenta muitas outras formas de economias locais, né? Ou seja, há um embaralhamento profundo dessas formas de economia nas 3 cidades. E só por último, só para concluir, pode passar, o que eu estou aqui pensando, e aí pensando alto, é que a gente poderia, e aí para concluir mesmo, para fechar, que a gente pode pensar uma certa gramática polissêmica das fronteiras. Mesmo em torno dessa questão do legal e ilegal, durante a nossa pesquisa e lendo alguns trabalhos, a gente pode pensar algumas situações muito interessantes. Primeiro, os sentidos variados do termo negócio. E aqui são um conjunto de palavras que estão nessa fronteira entre o revelado e o escondido, né? Ou seja, que é essa ideia do negócio, ou o que a gente pode chamar negócios de fronteira. Ou, inclusive, dialogando com um colega lá de Corumbá, que é o Gustavo Vilela, que, que escreveu um texto recente interessante sobre os esquemas de fronteira. Então, ou seja, essa questão é bem interessante, essa frase de um trabalho de graduação lá, do Enio, que é essa frase, né? Menino novo, podendo trabalhar, ele bem mexia com o negócio. Esse negócio serve para tudo e não é algo explicitamente revelado que negócio é esse. Segundo, é o que a gente pode pensar numa certa dinâmica entre línguas de fronteira e essa gramática entre o legal e o ilegal a partir de determinadas palavras que vêm da outra língua e que tem um sentido muito interessante na fronteira. A palavra caleta. Caleta, que pelo que eu vi tem uma influência muito mais forte, ou seja, de herança espanhola, pequena enseada, literalmente, ou no sentido figurado, fazer algo às escondidas, e que na fronteira tem todo um significado, essa expressão verbal do fazer caleta de um lado, né, de um lado e outro. Essa frase aqui famosa, o negócio do Zé, isso é do trabalho do José Miguel,
Oliva, o negócio do Zé é só armador, ou seja, um bordel, infelizmente ele já morreu, o negócio do Zé é só um armador. Tu liga, diz que quero um assim, uma assim, assim, e ele consegue. É tudo caleta. Aqui é na caleta, né? Então, ou seja, essa expressão é muito interessante nesse contexto de fronteira. E uma outra que faz parte dessa língua de fronteira, uma expressão muito usada por um dos nossos interlocutores, a expressão lá para dentro. Lá para dentro, se referindo especialmente para as áreas periféricas pá é uma expressão muito popular do espanhol colombiano, e se referindo particularmente para as zonas mais periféricas de Tabatinga. O lugar em que ocorre, perguntar, e onde é que ocorrem as brigas de galo em Tabatinga? Lá para dentro. Onde é que ocorrem os desmantes de motos? Das motos roubadas? Lá para dentro. Não é? Então, ou seja, essa certa geografia de advérbios de lugares na fronteira, eu acho algo muito interessante de se pensar um pouco. E por último, isso do trabalho do Zé Miguel, no sentido dos bordéis nas cidades da tríplice fronteira, particularmente o bordel em Tabatinga, que ele acompanhou mais diretamente, que é as mulheres, as prostitutas, algumas que ele entrevistou, não se definirem como prostitutas, dizendo que prostitutas são as outras, e particularmente as que estão na zona do porto, né? Ou seja, que são prostitutas porque estão ganhando dinheiro para o uso do vício. Elas não, só estão fazendo isso, é um isso sem nomeação, né? sem dizer o quê, só faço isso porque necessito, né? Então, yo ya no trabajo mas com droga, ni hago más eso, né? Ou seja, isso aí, ou seja, esse pronome que pode ter aí um sentido entre o revelado e o escondido. Então, só para concluir, agora eu estou concluindo mesmo, ou seja, essa gramática que eu estou imaginando das fronteiras é um pouco do que a gente pode pensar. Fronteiras morais, especialmente dessa última aqui do trabalho do Zé Miguel, fronteiras morais específicas de produção de alteridades e silêncios. Uma gramática polissêmica das fronteiras permite compreender dimensões significativas da linguagem fronteiriça, reveladora das práticas sociais e das múltiplas fronteiras entre o legal e o ilegal, o lícito, o ilícito, o moral, o imoral, o revelado e o escondido. Segredos de fronteira. Muito obrigado. Obrigado, Lindomar. Lindomar, que já ganhou um apelido na fronteira. Ele é um galheiro paraguaio, não honra as apostas, isso é imprescindível. E eu imediatamente passo a palavra para o professor Carlos Arede, que é um estudioso dessa tríplice fronteira, né? Tem um livro monumental sobre essa realidade. E aqui, mais uma vez, agradecê-lo por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco do seu trabalho. Esse aqui é o horário de São Paulo, né? Buenos días, muchas gracias a los organizadores de este cuarto LEP y a las personas que están aquí en este auditorio. Yo quiero empezar esta palestra recordando que hace 4 años en Leticia estábamos haciendo el seminario Frontera, Espacios y Sociedades Transfronterizas en Amazonia, y como pesquisadores de la frontera pues tuvimos que no solamente estudiar, sino vivir y sufrir la frontera, y ya les voy a explicar por qué. En el transcurso del seminario
había 3 pesquisadores, un profesor, un pesquisador de Colombia, de la Universidad Nacional, un pesquisador de UFAM, de Benjamin Constant, y teníamos otro estudiante de maestría de Bogotá, que estaban tirando fotos en la frontera. Casualmente estaban frente al Palacio de Justicia y tomaron unas 3 fotos. Llegó la Policía Federal, los apresó porque ese día o al otro día estaban juzgando a un narcotraficante en el Palacio de Justicia. Los profesores fueron acusados de estar fomentando el narcotráfico, terrorismo, y estuvieron 5 días presos en la cárcel de Tabatinga, ¿no? No hubo poder humano que los sacara de la cárcel 5 días, ni siquiera la Cancillería colombiana, nadie pudo hacer nada porque el juez demoraba una semana en llegar a Tabatinga y solamente hasta ese momento pudo liberarlos. Eso es un ejemplo de cómo nosotros también, pesquisadores o profesores, pues tenemos que vivir y sufrir la frontera. Este trabajo para este seminario, Violencia y Conflicto en la Amazonía Colombiana, es un poco parte también de reflexión de un proyecto que estamos en este momento terminando en Leticia, un proyecto que se denomina Políticas Públicas Fronterizas, una propuesta hacia la armonización de las políticas públicas en la frontera internacional del Departamento del Amazonas con Brasil y Perú. Es un proyecto de 18 meses que se ha extendido a 2 años. Estamos en este momento presentando los informes finales de este trabajo. Es un trabajo que realiza la Universidad Nacional de Colombia en la sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones y el Grupo de Estudios Transfronterizos que hemos creado en Leticia desde hace ya unos 2 o 3 años. Entonces digamos que esta que les voy a presentar, parte de las reflexiones también que incluyen la situación lógico de conflicto y violencia en la frontera, y que tuvo como objetivo general el diseño de una propuesta de integración y armonización de las políticas públicas en las fronteras internacionales de Colombia con Brasil y Perú. Los objetivos específicos del proyecto eran, entre otros, estos 3 que voy a presentar: la evaluación del impacto de las políticas públicas en las ciudades y poblaciones nacionales y trinacionales. Lindomar nos hablaba un poco de que él no era muy amigo de hablar de ciudades gemeas o ciudades gemelas, decimos nosotros en español. Yo estoy de acuerdo con él, nosotros manejamos un poco el concepto de ciudades pares. Y sin embargo no estamos hablando en este caso solamente de Leticia y Tabatinga, estamos hablando de una región transfronteriza que voy a explicar un poco más adelante, en la cual pues hay una serie de poblaciones binacionales y trinacionales, y en el caso de esta frontera es una triple frontera, como lo son otras triples fronteras. Ya se mencionó una en el caso del sur de Brasil, pero también en la Amazonia colombiana tenemos 3 triples fronteras, una que es Leticia, Tabatinga, Benjamin Constant, Santa Rosa, varias poblaciones, ¿sí? Y tenemos en el norte, en la frontera de Brasil con Venezuela, también otra triple frontera, y tenemos en la frontera con Ecuador y Perú otra triple frontera, todas con particularidades y características muy distintas. El otro objetivo era fortalecer las políticas de frontera mediante propuestas participativas pendientes a la consolidación de una región transfronteriza en la Amazonia de Colombia, Brasil y Perú. Es un proyecto que hizo talleres de cartografía social y talleres participativos a lo largo de la frontera entre Colombia y Perú, pero también entre Brasil y Colombia. Y finalmente establecer un marco común de compatibilización fronteriza e institucional para la integración
trinacional o trifronteriza. Uno de los resultados de este proyecto es el que denominamos así: visibilizar, reconocer y empoderar la región transfronteriza de Brasil, Colombia y Perú. Es lo que les voy a explicar a lo largo de esta presentación. Bueno, ustedes conocen, este es un poco el mapa de la Amazonia, incluidos los países que lo componen. Esto es lo que nosotros estamos denominando la región transfronteriza trinacional. El siguiente. Entonces vemos ahí una serie de ciudades y poblaciones pares entre Colombia y Perú a lo largo de todo el río Putumayo, desde Puerto Leguízamo, que es esta triple frontera con Ecuador, incluido la triple frontera en el sur, Leticia-Tabatinga, y también la línea Apaporis-Tabatinga, que también existen varias ciudades pares, ¿cierto? En el río Putumayo, Caquetá, por ejemplo, la Pedrera, Villavetancur, en el río Putumayo, Tarapacá y Piranga, y en el río Amazonas, Leticia, Tabatinga y Santa Rosa. Y este es el mapa de lo que nosotros queremos o estamos proponiendo, que es la región transfronteriza o trifronteriza de los tres países. Entonces, ¿cómo definimos esta región? Ya creo que Lindomar y César han hablado un poco también de eso, cuáles son las características también de una zona de frontera. Lo que primero queremos plantear es que no es necesario inventarse una región fronteriza o transfronteriza. La región transfronteriza existe, es visible, es dinámica y está compuesta por una serie de factores, de componentes, digamos, de flujos, etcétera, que hacen que de lo que se trate es de visibilizar esa región. Por lo general es lo que no se ha hecho, es lo que las cancillerías de nuestros países, los gobernantes no se han preocupado por hacer, pero es una cuestión que es palpable y toda la gente lo vive, sobre todo la gente que vive en estas fronteras. Y en general podemos decir que la región transfronteriza está compuesta, es un área de contacto, ya les había dicho, de las otras triples fronteras, son sociedades de frontera, y está compuesta de tres sociedades de la zona de encuentro, pero no solo de encuentro, sino también de diferenciación de tres sociedades nacionales y varias sociedades indígenas, y al mismo tiempo también es un conjunto de relaciones, de flujos, de redes sociales, económicas, políticas, simbólicas, que se han venido configurando, en el caso de esta triple frontera, como de las otras también, desde fines del periodo colonial y a lo largo de toda la historia republicana, con un especial énfasis siglo XX, después del conflicto de Colombia con Perú. Ha habido cambios muy importantes que han permitido configurar, digamos, esta frontera. Entonces nosotros lo que queremos es plantear que esta zona o esta región transfronteriza tiene como núcleo los poblados bi y trinacionales a lo largo de estos ríos, principalmente el río Putumayo, del Amazonas, pero también del río Caquetá. Está compuesto pues por los tres ejes fluviales articuladores, por una red urbana transfronteriza también. Son no grandes ciudades como puede ser en el sur de Brasil, ¿sí? Son ciudades pequeñas, poblaciones pequeñas, pero que tienen esa característica de ser compartidas por dos o tres gobiernos, estados, etc. La existencia de más de 200.000 personas, que es la gente que vive allí, ¿sí? Sin contar la población flotante que está todos los días yendo y viniendo. Casi un tercio de esta población es población indígena. Entonces están los grupos, pues el grupo Ticuna, con más de casi 50.000 miembros, grupos Huitoto Muruí en el Putumayo, entre Perú y Colombia, y otra serie de grupos indígenas en esta zona, ¿sí? Que existían lógicamente mucho antes de que existieran los estados nacionales o las líneas que separan Colombia, Brasil y Perú. Igualmente también una serie de redes de comercio e intercambio transfronterizo
de comercio e intercambio transfronterizo, que son las que dan vida, digamos, a esa relación, y ya los dos ejemplos anteriores que se han mencionado cuáles son algunas de las características de esa vida en la frontera. Tenemos que decir que hay dos procesos que confluyen. La frontera tenemos que verla un poco en esa perspectiva histórica también, un poco como zona de confluencia, es decir, cómo entender la frontera también para darle mayor peso y consistencia también a las interpretaciones sobre lo que pasa en esta región. Tenemos en el caso de la Amazonia colombiana una frontera interna, es decir, lo que se podría llamar el frente de expansión nacional, y de una frontera externa o frontera externa de la nación, y en esta zona de frontera confluyen ambos frentes, ¿no? La frontera interna y la frontera externa. En el caso de la frontera externa entendemos la conjunción de alguna manera es la conjunción de las debilidades nacionales. ¿Por qué la frontera es el escenario preferido por el crimen, por el narcotráfico, por todas estas cosas? Realmente son las condiciones de la frontera, la responsabilidad también de los mismos estados, y cómo en estas zonas confluyen, digamos, de alguna manera las debilidades o las ausencias o la falta de presencia, digamos, de los estados-nación. En el caso de la Amazonia, desde fines del periodo colonial, a lo largo de toda la historia republicana, pero sobre todo después de que termina el conflicto entre Colombia y Perú, lo que algunos han llamado la guerra de Colombia y Perú en el 32, después de que finaliza también el auge de la borracha o el auge de las gomas elásticas, empieza también a haber una, digamos, moderna configuración de la frontera. Y esto, ¿qué es lo que nos enseña? Es que la configuración fronteriza en Amazonia también es un producto de un larguísimo proceso de fragmentación de la Amazonia, que ustedes conocen muy bien, desde la presencia misma de los europeos en la Amazonia. La presencia que ustedes ven en el mapa hoy de la Amazonia, pues es de alguna manera el reflejo de lo que pasaba en el siglo XVI, ¿cierto? Ingleses, escoceses, irlandeses, franceses, luchando por el espacio amazónico, lo que da lugar pues a esa primera división colonial de la región amazónica. Pero después, con la llegada de los estados-nación, la Amazonia sufre una segunda gran fragmentación de la región, de su región, ¿cierto? Cuando nacen y empiezan los procesos de delimitación también de las llamadas Amazonias nacionales. Entonces hay una larga historia de fragmentación que contrasta con un discurso muy reciente sobre la integración, que no tiene más de 2 décadas, a pesar de que cuando Colombia, Brasil y Perú firmaron convenios a comienzos del siglo XIX, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, lo que se ha visto es que algunos ejemplos de cooperación, etcétera, son muy tímidos, ¿cierto? Y hay una serie de procesos de integración o procesos de transfronterización que son, como decía, anteriores a la existencia de estos estados-nación. Ya les mencionaba entonces la existencia de 3 triples sociedades nacionales y de cómo se constituye, digamos, esta área de diferenciación y contacto entre nuestros 3 países, en este caso. Entonces hay que separar un poco lo que es la perspectiva también nacional de cada Amazonia nacional y lo que es lo transfronterizo, lo que ha existido siempre, algunos fenómenos de transfronterización que son más recientes, pero es un juego, digamos, de situaciones, de coyunturas y de procesos que son los que permiten explicar por qué hoy la frontera es como nos han explicado en las 2 presentaciones anteriores. Lo que hemos tenido en las últimas décadas son políticas públicas nacionales generales, pero también políticas de frontera. Y la mayoría de esas políticas públicas desde que existen los estados-nación y desde que la Amazonia delimitó sus territorios, es la diferenciación de políticas que tienen que ver con la organización del territorio, la organización política y administrativa del territorio, las políticas de la identidad, y ustedes saben, políticas lingüísticas, políticas de educación, políticas que han hecho
que los pueblos indígenas, por ejemplo, se separen, se diferencien también en respuesta o como resultado de la implementación de esas políticas nacionales, y sobre todo en el caso de la Amazonia, pero con particular fuerza en el caso de Brasil, estas propuestas y la ideología y las prácticas relativas a la soberanía y a la seguridad, que son las que han marcado un poco las políticas de frontera, sobre todo en el caso de Brasil. Y si vamos a mirar un poco más en detalle las políticas de frontera, ¿qué son? ¿Qué entendemos? Las que están contenidas en las leyes de frontera, las que han hecho que Brasil desde fines del siglo XIX también tenga lo que se llama una política de frontera muy definida. O se menciona que de acuerdo a su carácter expansivo, etcétera, han definido también su faja de frontera, ¿sí? Entendida también como esa zona que permite defender al país o defender a esta nación de las amenazas externas. Y en este caso, esas amenazas externas, ustedes saben cuáles son en la actualidad: la presencia del narcotráfico, la presencia de la guerrilla en las zonas de frontera, y que sobre todo estas son las que han permitido algunos de los acuerdos de cooperación entre los diferentes países. Si en algo ha habido integración, básicamente es en lo que tiene que ver con seguridad y con soberanía. Es decir, la presencia militar, los acuerdos militares, las acciones de coordinación militar sobre el resto de posibilidades de integración. Casi siempre el sello de la cooperación y de la integración en nuestros países en la frontera ha sido de carácter militar. De resto es muy poco lo que se ha hecho. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son estos antecedentes: la gran movilidad humana y las territorialidades indígenas, las redes de parentesco transfronterizas, los flujos e intercambios económicos y de recursos, y sobre todo también, algo que ya se ha mencionado, todos estos flujos y redes informales y ilegales: drogas, armas, dinero, recursos naturales, etc. Y por eso decimos que donde se ha concentrado la cooperación de los países amazónicos ha sido en los aspectos de seguridad y soberanía. ¿Qué tan efectiva ha sido esa cooperación? Es algo que todavía hace falta ver. La academia ha tenido muy poca incidencia, mucha poca preocupación en asuntos de seguridad hasta recientemente, pero son asuntos que por lo menos en Colombia son como asuntos del alto estado, de las fuerzas militares, pero no de las sociedades de frontera. Todas las políticas de seguridad la gente las sufre, pero tienen muy poco que ver en su diseño y en su implementación. Entonces hay todo un pasado en el que hay, digamos, condiciones regionales que explican un poco la violencia y el conflicto en las zonas de frontera, la importancia muy secundaria que ha tenido la región amazónica para nuestro establecimiento, para los dirigentes y las élites en el poder en Colombia, la desarticulación del territorio amazónico, del espacio nacional amazónico. En la época del caucho y de la borracha, el predominio territorial era de las casas comerciales, eran como las que definían por dónde iban los límites de estos países y de la Amazonia, y solamente hasta el fin de ese auge gomero el conflicto es que se llega a acuerdos y se definen realmente por dónde va la jurisdicción de cada uno de estos países, hasta lo que mencionaba yo del conflicto peruano. Y también hay algunas causas que son de carácter nacional, es decir, es el proceso en el cual la violencia en Colombia, desde a mediados del siglo XX, inicia un proceso que se ha denominado así, se ha denominado la violencia en Colombia. Inician procesos de colonización en la región amazónica, se dan en la perspectiva política acuerdos entre los élites en el poder que se caracterizan por excluir a los otros. Son acuerdos que dividen el gobierno y el poder entre dos partidos políticos con la exclusión de los demás. Todos estos son elementos que explican también el conflicto y la violencia en Colombia, y por qué la Amazonia se convirtió también en uno de los escenarios
más importantes de este conflicto y de esta violencia. En las últimas décadas, estamos hablando ya del siglo, en las últimas décadas del siglo que terminó, el surgimiento de procesos de colonización distintos, porque cuando hubo la guerra con el Perú, había un proceso de colonización militar, eran los militares que llegaban a la frontera, no había ciudadanos colombianos en Leticia, o había muy pocos, y entonces los militares traían a sus familias y se empezó un proceso de colonización militar que generó, digamos, procesos de presencia del Estado, pero que también son responsables de muchas de las fallas del Estado colombiano en las zonas de frontera. Hacer un énfasis desmedido en los aspectos militares y en los aspectos de seguridad y de soberanía también. Surgen también los procesos de presencia de la guerrilla también en las últimas décadas, de asentamiento, digamos, de control del territorio por grupos guerrilleros. Hacia fines del siglo pasado también surgen los problemas de paramilitarismo. En las zonas donde había control guerrillero empiezan a llegar paramilitares, sobre todo en la parte alta, en la alta Amazonía, en el Putumayo, llegan paramilitares a disputar el control del territorio a los guerrilleros. También desde hacía algunos años se habían expandido los cultivos de coca para cocaína, y yo quiero hacer la distinción porque algunas de las políticas incluso de presencia militar brasilera en la frontera con Colombia están basados también en informaciones sobre la existencia de coca, o sea, la coca que cultivan los indígenas para su consumo tradicional, su consumo ancestral, también aparece como si fuera coca para cocaína, y muchas veces, si ustedes ven hoy la frontera con Colombia, hay más de 20.000 militares custodiando esta frontera también para defender a Brasil de la presencia de narcotraficantes y de guerrilleros, etc. Y después, hacia el final digamos, del siglo XX y comienzos del actual siglo, empieza unos procesos de negociación. El primer, digamos, fracaso de este siglo, la identificación, el establecimiento de una zona de despeje, y fue un proceso que duró aproximadamente 3 años. En el 2002, antes del inicio del gobierno de Uribe, ese proceso fue roto y fracasaron, digamos, ese proceso de paz que se inició al comienzo también de este siglo. Y han venido una serie de procesos como el Plan Colombia y el Plan Patriota, con recursos de los Estados Unidos con estrategias de control de la insurgencia y control de los problemas de narcotráfico en la zona de frontera, sobre todo de Colombia con Ecuador y con Perú. Conflictos que ustedes han podido seguramente conocer por la prensa. Y en el momento actual ha iniciado pues también un proceso de paz que también lleva ya creo que 2 años o algo más, y que ha creado muchísimas expectativas, porque creo que en general hay consenso en que esta es tal vez la última oportunidad, o una de las pocas oportunidades que hay para que en Colombia se firme un proceso de paz entre la guerrilla y los paramilitares. Pero bueno, este es un poco el contexto de lo que está pasando en la Amazonia colombiana y también en las zonas de frontera. Entonces esto, digamos, nosotros lo vemos también en la perspectiva de cuáles son las propuestas que debe tener el Estado colombiano, cuál es el papel que deben tener las sociedades de frontera en un nuevo, lo que se llama, o lo que se ha denominado el posconflicto. Pensamos que también desde el punto de vista de la integración amazónica y de la integración de estas zonas, y en este caso la creación de una zona de integración transfronteriza, es algo que también debería promover y debería ayudar a que un proceso como estos que esperamos se dé pueda tener, digamos, éxito y pueda tener propuestas también hacia el futuro. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son las bases, digamos,
que nosotros planteamos o que se han planteado en este proyecto para que exista, se reconozca y se empodere una región transfronteriza. Lo primero ya les había mencionado, que es la visibilización de la sociedad transfronteriza y de la región transfronteriza. Un segundo elemento es el conocimiento y el reconocimiento de esa región transfronteriza. Decimos conocimiento y reconocimiento del proceso histórico de configuración fronteriza en la Amazonia, porque casi todas las políticas de frontera de nuestro país pues se diseñan en el centro, se diseñan sin pensar en cuál es la realidad de las fronteras y sobre todo se diseñan a espaldas de las sociedades de frontera. Debe haber una aceptación del fracaso de las políticas de frontera debido, entre otras cosas, a su centralismo, ya les he mencionado, y a que se ha concebido como un proceso interno con concepciones decimonónicas como la de la soberanía y la seguridad, que están hoy en discusión y están en cuestionamiento. Incluso desde el punto de vista de Brasil hay en el Congreso desde hace los últimos años una discusión de si es posible abolir o hacer más angosta la faja de frontera, teniendo en cuenta que hoy los dictados y los pensamientos deben ser más orientados hacia la integración y no hacia la diferenciación o la seguridad o la soberanía. El reconocimiento de que hay una cantidad de normas, legislación con bajos niveles de implementación y poca o ninguna coordinación institucional, local, regional y nacional, que son incompatibles o muy poco compatibles entre sí. Un ejemplo es la ley de fronteras nuestra. El Perú también hace apenas 2 años tiene dicen ellos por primera vez, una ley de fronteras en su historia, ¿sí? Entonces, y es una ley de fronteras que, al igual que la ley colombiana o al igual que la faja de fronteras de Brasil, han sido concebidas, pensadas pues al margen contra los otros, pero no en una, digamos, asociación o en un proceso conjunto de discusión, que es lo que debería pasar, ¿sí?, si se quiere realmente tener una integración fronteriza. Y también la crítica a esos programas que, como el IRSA, están diseñados para integrar los países, pero no están diseñados económicamente para integrar las fronteras. O sea, todo lo que se está haciendo actualmente del corredor vial y del corredor multimodal por el Putumayo, los indígenas que viven a lo largo de estos corredores no conocen esos procesos. Ellos ven que están haciendo unos huecos y están midiendo, no sé qué, pero eso es para que el canal del río Amazonas o del río Putumayo sean mucho más grandes para poder sacar las mercaderías que vienen del interior de Brasil, de la Amazonia, etcétera, pero nunca están pensados para articular las fronteras. Y finalmente pensamos pues que entre las bases para empoderar esa región transfronteriza pues hay que hacer una, si se quiere, reingeniería. Muchos dicen que es imposible que Brasil se mueva de una estrategia que siempre ha tenido, y es de negociar con el otro separadamente, de negociar con Colombia por una parte, negociar con Perú por otra parte. Lo que pensamos nosotros es que tiene que existir no esas comisiones binacionales separadas, sino que en el caso de estas triples fronteras tiene que haber comisiones trinacionales, porque la integración se debe hacer entre 3 y no entre 2. Casi siempre que hay foros binacionales, reunión de las comisiones de vecindad, siempre falta uno. Entonces ¿dónde están los peruanos que cuando se trata de discutir o de presentar las propuestas de integración, cuando solamente en las comisiones de vecindad Colombia-Brasil pues están estos 2 países y nunca el tercero, y viceversa, cuando hay reuniones entre Colombia y Perú no están los brasileros, y así sucesivamente? Entonces tiene que haber una revisión también de esas prácticas, digamos, de integración entre 2 y no entre 3, en este caso, que debería ser lo lógico. Una revisión y adecuación de marcos jurídicos políticos fronterizos hacia un estatuto trinacional fronterizo único. Vuelvo y repito, la integración es entre 3, no entre 2. Y en este caso es modificar el papel de las comisiones binacionales.
El diseño participativo de las políticas públicas de frontera, se trata de crear y fortalecer los entes fronterizos de gobierno con énfasis en las sociedades de frontera. Eso significa consolidar la organización política, la organización social en estas zonas. El reordenamiento institucional interno y transfronterizo, el pleno reconocimiento de los territorios y territorialidades indígenas transfronterizos es algo también muy difícil de lograr, ¿cierto? Porque cada país tiene una concepción distinta y un proceso muy distinto de cómo se reconoce o no el derecho de los pueblos indígenas a su territorio. Hay legislaciones distintas, pero pensamos que para que haya una verdadera integración, esa pasa por ese reconocimiento de las territorialidades indígenas, porque al fin y al cabo los ticuna, pues como les decía al comienzo, han existido y han vivido allí mucho antes de que existieran fronteras nacionales, etcétera, etcétera. Finalmente pensamos que esta o cualquier propuesta de integración fronteriza debe también pensar un poco en propuestas hacia el logro de la paz en el caso de Colombia, y el logro de la paz pasa, o sea, es algo de doble vía. La integración fronteriza también es una condición y es un elemento clave para que en Colombia haya paz, ¿sí? Y al mismo tiempo también para que haya una verdadera integración de nuestros países. Digamos que estas son en líneas muy generales la propuesta. Hay una discusión muy grande sobre cada uno de estos elementos, pero queríamos pues hacerles conocer a ustedes como cuáles son los resultados de este proyecto y en qué va, digamos, esta discusión. Hemos tenido pues contacto con los compañeros de las universidades brasileras que están en la frontera. Hace 8 días apenas hicimos un evento sobre integración fronteriza, geopolítica y poblaciones ribereñas, y esperamos pues que este tipo de reuniones y foros nos ayuden también a acercarnos y a intercambiar las propuestas, y sobre todo articular las propuestas también, porque todo lo que vimos en las presentaciones anteriores pues confluyen a eso. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Carlos Arat. Bem, agora imediatamente passo a palavra para a professora Miriam Rimeno. Agradecer a ela pela disposição, final de ano, estar aqui com a gente. E, pelo menos para mim, é uma alegria muito grande, acredito, também para vocês, a gente poder ouvi-la. Bom dia, eu agradeço o professor César Barreira o convite para estar uma vez mais no LEVE e falar com vocês. Eu vou falar em espanhol, porque acho que é melhor um espanhol mais ou menos fluido que esse português ruim que eu falo. Então, vou tentar de falar devagarzinho o espanhol, porque às vezes falo muito rápido. Vamos a cambiar el marco, no solo local, sino el marco general de referencia en lo que yo voy a hablar. Y a lo que yo me voy a referir de alguna manera refleja una de las preocupaciones grandes de la sociedad colombiana y de los intelectuales colombianos, que contrasta, por ejemplo, con lo que oíamos ayer de las preocupaciones de los académicos brasileros enfocados más al tema de la justicia, de la seguridad y de cómo pensar ese tema. Los colombianos vivimos en la obsesión de cómo pensar la violencia, y en esa obsesión me inscribo yo también. Lo que voy entonces a contarles
es usar un caso muy específico que ocurrió lejos de la triple frontera de la que nos han hablado Luis Fabio, Carlos y Lindomar, más bien hacia el suroccidente. Si fuéramos a situarnos en otra frontera, sería no cerca, pero sí hacia el Ecuador, suroccidente colombiano, más cerca de la zona del Pacífico. Por favor. Ocurrió justamente en esta zona, es una zona muy remota de Colombia, inaccesible por carretera, y ocurrió en el año 2001, que es, digamos, el evento crítico del cual me voy a ocupar como punto de partida de un proceso altamente creativo de agentes sociales que sufrieron una masacre en ese año. En el año 2001, un grupo de paramilitares, o sea, estos ejércitos armados de derecha, con una clara vocación anti-insurgente, anti-guerrilla, un grupo de paramilitares, entró a esta región y taponó la región durante una semana, y durante una semana fue recorriéndola, matando alrededor, nunca se sabe exactamente, pero alrededor de 40 personas. Lo hicieron porque pensaban que esta era una zona no solo remota, sino refugio, justamente por lo remoto, de refugio de la guerrilla, pero además también una zona de producción de coca ilegal y de laboratorios de coca. Digamos que estaban entonces en juego dos cosas: por un lado, castigar a la población civil, ahorita les describo rápidamente esa población, castigar a la población civil por supuestas cercanías a la guerrilla, pero en segundo lugar también controlar la producción local de coca. Esa región fue una región habitada primero por población afrodescendiente, población negra, que ocupaba las partes más bajas. Es una región muy extensa de ríos auríferos, pero que fue poblada en la mitad del siglo pasado también, ocupada también por poblaciones de origen indígena. Nasa es el nombre de este grupo, y que finalmente en los años 80 vio la llegada de campesinos que buscaban vivir alrededor del cultivo y comercialización de la coca. 2001 es entonces el primer episodio del que me voy a servir. A partir del 2001, un grupo de varios miles de personas que vivían allí huye hacia las zonas bajas de la zona plana, cerca a la ciudad de Cali, digamos, para quienes conocen un poco Colombia. Y dentro de ese grupo de varios miles, un grupo más pequeño de familias decide quedarse, no retornar a esta región, y paulatinamente crean una nueva comunidad que se niega al retorno. Eso abre un segundo periodo, digamos, entre el 2001 y el 2003, porque ellos, al negarse a volver al Naya, se quedan en los campamentos provisionales de refugiados, obligando a las autoridades a atenderlos allí y a proveerles de recursos durante 3 años. Pero además de eso, se produce durante esos 3 años la paulatina creación de una nueva comunidad con base en redes de familiares de parentesco entre familias indígenas, pero también con el liderazgo de campesinos, digamos, ya usando el término inadecuado por supuesto, pero usándolo, mestizos. Finalmente, en el 2004, a través de una acción jurídica que ponen este grupo de refugiados, obtienen una finca, un territorio, una fazenda, en la que 57 familias deciden crear una comunidad nueva.
El proceso en el que voy a contarles es la utilización de una conmemoración de la masacre, la conmemoración del año 2013, y mi centro va a ser la narrativa que ellos construyen, la narrativa del trauma, sí, usando las palabras del sociólogo norteamericano Jeffrey Alexander, la narrativa del trauma y cuáles son los hitos de construcción de esa narrativa. ¿En qué me voy a centrar? Es, por una parte, en darle relieve a esa producción narrativa, pero especialmente a cómo esa producción narrativa, que es hecha por un grupo mayoritario de origen indígena, recurre a los circuitos más amplios y a las imágenes más amplias de circulación global para armar su relato, para armar un discurso del acontecimiento y de lo que pasó después. ¿Cuáles son los grandes ejes de esa narrativa? Los veremos, pero quiero decirles, son por una parte la idea de los derechos vulnerados, y eso tiene todo que ver con lo que ayer de alguna manera veíamos, que es esa ideología global de los derechos humanos como una fuente a través de un lenguaje, inclusive un lenguaje a través del cual pueden comunicarse experiencias particulares de dolor o de sufrimiento. El primer punto es el lenguaje entonces de los derechos, y ese lenguaje de los derechos tiene que ver con la pronta llegada de los organismos no gubernamentales de derechos humanos al sitio de los refugiados. El segundo elemento es la idea ligada a la de los derechos humanos, de la necesidad de un proceso de restauración de esos derechos a través de la construcción de una memoria de lo acontecido. Y el tercer elemento, que está gráficamente aquí ilustrado, tal vez ustedes no alcanzan a verlo, es el fortalecimiento, resurgimiento y recreación de una identidad previamente diluida en la región del Naya, la identidad étnica como indios, y que termina a lo largo de los primeros 4 años en la constitución de una forma organizativa nueva y desconocida para estas personas, que es el Cabildo de Indios. La imagen que ustedes tienen aquí es la creación de la simbología de ellos, de lo que es el Cabildo de Indios. Y pasa también por inventarle un nombre a este grupo, el nombre que ellos inventan